Bueno, pues vamos con el vídeo de hoy, jueves 14 de septiembre, grabado con el móvil sin editar, con bastantes cuestiones de comentar. Y vamos a empezar con el partido más corrupto de España, con el partido con la historia más criminal de España, un partido golpista de la Segunda República, por ejemplo, que ahora tanto veneran y adoran, sí, el Partido Socialista. Aquí en mi tierra, en Castilla y León, su líder, Tudanca, el que dijo después de las elecciones autonómicas de febrero de 2022 que iba a irse a su casa, que iba a dimitir, y un año y medio después sigue atrancado al escaño autonómico cobrando un pastizal. Ese mismo Tudanca ayer que volvió a pedir la reprobación del consejero de Vox de Industria y Empleo, Mariano Beganzones, por inútil, por radical y por faltón. Este es el nivel del Partido Socialista, ¿no? Castilla y León, que no para de crecer a nivel económico, somos la tercera región con menos paro, crecimiento de los autónomos, crecimiento de las empresas, se ayuda a los jóvenes, se ayuda a las familias, se pone a las familias en el centro de las políticas públicas, aumentando la capacidad industrial, buenas políticas de acceso a la vivienda para los jóvenes, se bajan los impuestos, se eliminan subvenciones a esos sindivagos corruptos comegambas que no sirven para nada, para destinarlo a cuestiones realmente importantes. Sinceramente no creo que el consejero de Industria y Empleo sea un inútil, muy inútil no es, probablemente sea mucho más inútil el gobierno lamentable de Pedro Sánchez que tenemos en Moncloa. Por tanto, señor Tudanca, a ver si usted deja de engañar, deja de mentir y deja de manipular a todo el mundo. Ayer mismo, como digo, pidiendo una vez más la reprobación del consejero porque dice que es muy inútil, dice que es muy radical o muy faltón. ¿Por qué? Por llamar comegambas y parásitos a esos sindivagos que no vale para nada, por poner los puntos encima de las IES cuando habla del Partido Socialista, el partido más corrupto, el partido con la historia más criminal y un partido político que hace mucho tiempo que por supuesto tendría que estar ilegalizado. Y a la gente le tendría que dar vergüenza sacar el carnet del Partido Socialista o meter una papeleta del Partido Socialista en la urna. Pero bueno, como no tenemos cultura política y no tenemos cultura democrática, ahí sigue el PSOE, con millones de votos en todas las elecciones, ¿no? Y sinceramente llega ya un punto en el que ya estoy, de verdad, hasta los cojones del Partido Socialista. Y los sociatas, por supuesto, que se callen la puñetera boca de una vez. Un partido que está negociando una amnistía y un referéndum con Junts, con el golpismo, con Puigdemont. Un referéndum para romper la unidad de España. Una amnistía para decir que España no es un Estado social y democrático de derecho. Para decir que el poder judicial o las autoridades policiales actuaron incorrectamente en 2017 y que se han visto vulnerados los derechos básicos de estos delincuentes, de estos golpistas, con los que está negociando el Partido Socialista, ¿no? El Partido Socialista, el partido del paro, el partido de darle más derechos a los ocupas que a los propietarios, el partido de la censura, el partido de la farsa histórica, del adoctrinamiento educativo, para manipular, por ejemplo, la historia de España en las diferentes asignaturas que tienen los chavales en sus etapas educativas, ¿no? El partido de los ERE, el partido del asalto al Tribunal Constitucional y a todo el Poder Judicial, Indra, INE, el CIS, Televisión Española y subvenciones millonarias a los medios de comunicación para manipular al personal y para que aparezcan todas esas cortinas de humo para tener entretenido al populacho, el partido de envenenar la convivencia entre españoles, el partido de subir los impuestos, el partido de utilizar la mentira como arma política. Ese es el Partido Socialista y, por supuesto, lecciones esta gentuza ninguna. Como digo, hace ya mucho tiempo que tendría que haber sido ilegalizado y a la gente le tendría que dar vergüenza afiliarse a ese partido o votar a ese partido político en unas elecciones. El peor partido que ha tenido España en toda su historia. Un partido asqueroso. Eso es lo que es el Partido Socialista. Pactando también con todos los etarras. Patxi López, que en su momento llevaba en sus hombros los féretros de socialistas asesinados por la ETA. Y ahora se hace fotitos y negocia con sus herederos y con su brazo político, Bildu, en el Congreso. Qué puñetera vergüenza y qué lamentable. Y luego este mismo partido político pidiendo reprobar a consejeros de Vox o diciendo que echaza a Vox de los gobiernos. Esta gentuza que no puede dar lecciones de absolutamente nada, ni una lección del Partido Socialista. Pero bueno, ya sabemos cuáles son sus objetivos, ¿no? Ganar lo que perdieron hace unos cuantos años. El Partido Socialista no perdona eso, ¿no? Y es lo que están buscando, ganar lo que perdieron hace unos cuantos años. Y si provocan una segunda, bueno, pues la verdad es que no les importaría. Luego es que, claro, pasaría lo que pasaría y ya estarían llorando 40 años más. Qué puñetera vergüenza y qué lamentable. Por tanto, del Partido Socialista, por supuesto. Lecciones ninguna, ¿no? Pero claro, enfrente pues tenemos, por ejemplo, al Partido Popular, ¿no? Al Partido Popular de Feijóo,
que sinceramente yo creo que nos trata como tontos, ¿no? Es decir, yo creo que el Partido Popular se piensa que somos tontos, ¿no? Porque, bueno, ya sabéis que han convocado una manifestación contra la amnistía, contra el referéndum de Pedro Sánchez, bueno, pues por estos acercamientos, ¿no? Entre Pedro Sánchez y Puigdemont antes de la investidura de Feijóo. Es el fin de semana del 23 y 24 de septiembre porque la investidura de Feijóo arrancará el martes 26. Entonces, digo yo, ¿no sería mejor que este tipo de concentraciones se hiciese antes de la investidura de Pedro Sánchez y no antes de la investidura de Feijóo? Que ya sabéis, por cierto, lo que yo opino, y es que Pedro Sánchez nunca debería de ir a una investidura, y Felipe VI tiene potestad absoluta para no designar a Pedro Sánchez candidato a una investidura por muchos motivos que ya he explicado. El motivo principal, número uno, es porque los socios de Pedro Sánchez no van a la ronda de consultas, por tanto, si no van a la ronda de consultas, no fueron a la de Feijóo, tampoco irían ahora. Felipe VI, que es quien tiene que designar candidato, nunca podrá acreditar los apoyos que tiene Pedro Sánchez, por mucho que Pedro Sánchez diga, sí, voy a tener el apoyo del PNV, de Bildu, tal, ya, pero es que tus socios no han ido a la consulta, es obligatorio, tienen que ir, a mí no me dicen nada, por tanto Feijóo va a seguir teniendo más apoyos acreditados que Pedro Sánchez, así que si fracasa la primera investidura de Feijóo, le doy una segunda oportunidad y si no, elecciones el 14 de enero, pero usted, señor Pedro Sánchez, no va a la investidura, eso punto número uno, aparte de que evidentemente nunca podría ir a una investidura un individuo que tiene como proyecto político hacer o darle una amnistía a unos golpistas y destruir la unidad de España, evidentemente, eso por descontado, por supuesto. Pero es que ya desde un punto de vista técnico, si tus socios no van a la ronda de consultas, tú no vas a la investidura. Por eso Sánchez nunca, jamás debería de ir a la investidura en estos próximos meses y de hecho nunca debería de ir a una investidura salvo que fuera primera fuerza política en unas elecciones, ¿no? Pero bueno, digo yo, como digo, me parece muy bien lo de hacer manifestaciones. Yo creo que será mucho más coherente antes de una investidura de Pedro Sánchez, que nunca debería de haber, por supuesto. Pero claro, es bastante curioso, ¿no? Que el Partido Popular quiera manifestarse pues contra Junts, contra Puigdemont y todo esto, cuando, claro, ayer hemos sabido que Feijóo le ha dado a Junts grupo propio en el Senado, que ya lo comentamos ayer, que lo ha autorizado la mesa del Senado, que tiene mayoría absoluta el Partido Popular. Y sabemos que González Pons está negociando con Junts, está negociando con Puigdemont, a ver si suena la flauta, pasa algo y apuestan una investidura de Feijóo. Entonces, yo de verdad, no sé, lo veo bastante incoherente, pero bueno, eso es como cuando también, ¿no? El Partido Popular pues va a manifestaciones pro vida cuando ellos defienden abiertamente el aborto. Hemos sabido la semana pasada, esos abortos itinerantes se quiere hacer el gobierno de Juanma Moreno, mayoría absoluta del Partido Popular en Andalucía. O las declaraciones de lo del aborto de las menores de Isabel Díaz Ayuso en la radio con Alsina en Onda Cero en su momento, ¿no? Es decir, me parece una incoherencia absoluta, ¿no? Manifestaciones, por supuesto, pero manifestaciones convocadas por la sociedad civil, como va a ocurrir el 8 de octubre en Barcelona. Es el pueblo quien tiene que salir a la calle, en el caso, como digo, de que estas políticas salgan adelante, en el caso de que haya una investidura de Pedro Sánchez, etcétera, etcétera. Pero, no sé, a mí me parece, lo dicho, que Feijóo no sé muy bien, pues yo qué sé, si se entera, ¿no?, lo que está pasando, y esto lo digo lo mismo respecto a Aznar. Me parece muy bien que Aznar, por ejemplo, haya llamado al pueblo a movilizarse, a levantarse contra la amnistía, pero no olvidemos la memoria histórica del Partido Popular. Aznar, el que pacta con Pujol, el de pacto de Majestic, el de regalarles el control de los puertos, la educación, echar a la Guardia Civil, policía propia, el idioma, ocultar la corrupción, etcétera, etcétera. La corrupción independentista, digo, de la época de los Pujol. Entonces, Aznar, muy bien, levantarte contra el independentismo, contra las amnistías, contra los referéndums, contra Pedro Sánchez, pero tú eres quien más has negociado, quien más cesiones y concesiones le ha dado a los independentistas, tú y tu partido político, el Partido Popular en general, que Mariano Rajoy también financió el golpe de Puigdemont con el dinero de todos los españoles, que Cataluña estaba quebrada, porque Cataluña está quebrada. De hecho, Cataluña le dan la independencia y al día siguiente está en quiebra técnica, porque está quebrada esa autonomía, está quebrada. Lo mantenemos el resto de españoles y el resto de regiones. Y encima ahora se le quiere condonar también la deuda. Tócate los huevos. ¿Quién va a pagar eso? El resto de autonomías, por supuesto. Es decir, el resto de españolitos con más impuestos. Por tanto, ya está bien, como digo, manifestaciones convocadas por la sociedad civil, perfecto. Concentraciones del pueblo español que tendría que estar ya todo el país paralizado, por supuesto, pero si no eres el Partido Popular, no nos trate como tontos. No hagan manifestaciones antes de su investidura o no nos diga que Junts es muy malo cuando le habéis dado un grupo propio en el Senado y la mesa del Senado tiene mayoría absoluta el Partido Popular y González Pons, Feijóo, no nos ha negado que no esté tratando de llegar a acuerdos con Junts. Por lo tanto, pues bueno, este es un poco el nivel. Este es un poco el nivel. Por cierto, asterisco antes de comentar la última cuestión que aparece en el título del vídeo. Quería haber empezado con esto, pero bueno, lo digo ahora a la mitad del mismo, ¿no? Tema Lampedusa. He visto ayer cómo han llegado 5.000 ilegales en las últimas horas a Lampedusa. De hecho, ya hay más ilegales
que población autóctona. Por tanto, estamos ante una clara invasión del enemigo. Las mafias, evidentemente atacando a Giorgia Meloni, porque ya sabéis que quiere oponerse ante este tráfico de personas, así que las mafias de tráfico de personas recrudecen la llegada de estos ilegales. La solución es muy sencilla, yo creo que Giorgia Meloni es suficientemente inteligente como para saberlo, porque esto es una guerra completamente, ¿no? La solución es muy sencilla. La Marina italiana tiene que coger a todos los ilegales, meterlos en un barco y dejarlos en el puerto más cercano de África, de Túnez o de Libia. Me importa un pimiento. Esa es la solución que hay que hacer, aparte, por supuesto, de construir muros infranqueables en toda la costa europea, utilizar a los ejércitos de todos los países costeros europeos para interceptar a todas las pateras, patera interceptada, patera de vuelta al puerto más cercano de África, y aquí no entra nadie, porque estamos ante una auténtica invasión, además de gente con culturas incompatibles con Occidente, que vienen de países incivilizados, de estados fallidos, en donde solamente hay crímenes, delincuencia. Por tanto, ya sabemos que muy bien no es que se vayan a aportar. Ricardo Ferris, inspector de policía de Valencia, antes de ser suspendido de empleo y sueldo, lo dejó bien claro: los países de África abren sus cárceles, las vacían, y esa es la gente que va a la patera. Es decir, que no viene aquí la gente a adaptarse, a trabajar, no, vienen los peores completamente. Aparte de que, por supuesto, no se puede aceptar que ir en contra de nuestra identidad nacional, ir en contra de nuestra identidad cultural, y que el continente de debajo de que tenemos de Europa quepa en Europa. No, lo siento, ya sé que esto puede ser políticamente incorrecto, me la pela, la política es raciocinio, no corazoncito, no sentimentalismo, hay pobrecitos, me importa un pimiento. Esto no se puede permitir, los gobiernos deben de actuar con contundencia, para eso está el ejército, para garantizar nuestra soberanía, nuestra integridad, y si hay que utilizar la Marina de España, de Portugal, de Italia, de Malta, de todos los países costeros, de Francia, para interceptar cualquier patera y inmediatamente de vuelta a los puertos más cercanos de África, aparte, por supuesto, de ilegalizar todas las ONGs que se encargan de traficar con personas, encarcelar si hace falta de por vida a todos sus miembros por tráfico de personas, se hace, pero hay que trabajar con contundencia, porque este es el gran problema al cual se enfrenta Europa a corto, medio y largo plazo: la invasión absoluta. Por cierto, todo esto financiado y orquestado por los máximos defensores de la Agenda 2030, que buscan desestabilizar las democracias, desestabilizar los países, que aumente la delincuencia, que aumente la inseguridad, que la gente tenga miedo a salir a la calle. Por tanto, trabajo, casa, casa, trabajo, ese es el objetivo, e ir poco a poco reemplazando a la población. Ese es el objetivo de los que defienden la Agenda 2030, y hace falta gobiernos valientes, y aquí en España, muros infranqueables en Ceuta y Melilla, en Canarias, utilizando a la Marina, cualquier individuo ilegal que venga de vuelta por donde ha venido, interceptar todas las pateras, todas las ONGs ilegalizadas, el Open Arms, todos sus miembros encarcelados por tráfico de personas, etcétera, etcétera, expulsión de todos los ilegales, por supuesto, y demás, que ya se encuentren tristemente en territorio nacional. Y hay que empezar a hacer políticas de sentido común, porque de verdad es el gran problema al cual se enfrenta España, por supuesto, Italia, por supuesto, Europa en general, al corto, medio y largo plazo, con todos los problemas de convivencia que evidentemente esto va a implicar. Pero bueno, cerramos el vídeo simplemente con esa cuestión de si va a haber nuevas elecciones. Hemos hablado de Pedro Sánchez, del Partido Popular, de investiduras, y esto lo saco a colación porque he leído hoy un artículo esta mañana en El Independiente que dice que PP y Vox creen que va a haber nuevas elecciones. Es decir, Partido Popular y Vox, según El Independiente, creen que va a haber nuevas elecciones el 14 de enero. A mí me lo preguntasteis en el directo que tuvimos la semana pasada, os dije 50%, yo vi un 50% investidura de Pedro Sánchez, 50% elecciones, 0% de probabilidades, investidura de Feijóo, porque dicen que el tema de la amnistía traería cola. Esto no es como lo de los indultos, traería bastante cola el tema de la amnistía, y además que si Sánchez consigue una investidura duraría bastante poco y el hundimiento del PSOE podría ser bastante importante. Pero más que por el tema de Pedro Sánchez, que probablemente el PSOE quiera sí o sí la investidura, Pedro Sánchez, que es capaz de vender a su madre completamente con tal de seguir en la Moncloa, o a lo mejor nos sorprende, saca el traje de hombre de Estado: no pienso someterme a las exigencias de Puigdemont, quiero garantizar la Constitución, llega enero y gana las elecciones. Es que cualquier cosa, también del pueblo español, me espero cualquier cosa, ¿no? Pero Vox, hay que decir que ve bastante claro las elecciones, ¿no? Según El Independiente, pero más por la vía Junts que por la vía PSOE, en el sentido de que Junts está mirando sobre todo a las elecciones al Parlamento Europeo del año que viene. Ya sabéis, por supuesto, que Junts compite electoralmente hablando con Esquerra, por supuesto, para ver quién es más radical, quién puede reactivar al independentismo, que ya lo hemos visto en la diada, que cada vez está más de capa caída. Quien colabora con el PSOE se va a tomar por culo y solamente beneficia al PSC, lo hemos visto con Esquerra. Junts nunca ha pactado con el PSOE, por eso no se ha visto perjudicado electoralmente. Esquerra ha pasado de 15 diputados el 28 de abril a 13 diputados el 10 de noviembre, a 7 diputados el 23 de julio, mientras que el PSC y Sumar no han parado de crecer, y por tanto hay, bueno, digamos, ingredientes encima de la mesa, más por interés de Junts que no por el PSOE, de que se vaya a nuevas elecciones y seguir estirando las negociaciones, el conflicto y demás, ¿no? Entonces, la pregunta es muy sencilla y con esto cerramos. En el caso de que haya repetición de elecciones, preguntas retóricas que hago aquí abiertamente. ¿Habrá aprendido los medios de comunicación del Partido Popular?
¿Habrá aprendido Narciso Michavila? ¿Habrá aprendido Jiménez de los Santos? ¿Seguirán publicando encuestas falsas? ¿Seguirán con el falso voto útil? ¿Tratarán de orientar y dirigir el voto? Es decir, ¿habrá aprendido el Partido Popular de los errores del 23 de julio o no habrá aprendido? Y por cierto, otra cosa, el independentismo está de capa caída y es un negocio muy lucrativo. De verdad, ¿quién creéis que a Junts le beneficia que gobierne? ¿Pedro Sánchez o Vox? Yo creo que está bastante claro. Pues nada, simplemente hasta aquí este vídeo del jueves 14 de septiembre. Como siempre, si os ha gustado, podéis dar like, os podéis suscribir, podéis dejar un comentario y ya nos vemos los próximos días, semanas con más vídeos aquí en el canal. Hasta